Proyecto de responsabilidad social. Charla informativa, trato preferencial que tienen las personas con capacidades diferentes al hacer uso de medios de transportes urbano e interurbano. Transporte urbano e interurbano. Según la ley de la persona con discapacidad, que es 2993.3, que es ley general de la persona con discapacidad, también reconoce el derecho de las personas con discapacidad a un transporte accesible. Los vehículos de servicio público deben reservar asientos y espacios adecuados, de fácil acceso y debidamente señalizados para el uso, que así lo establece la ley de la persona con discapacidad. Las sanciones pueden ser al incumplimiento de la cuota del empleo con personas con discapacidad. Se considera como una infracción grave, que podría costar entre 12 a 15 UIT, de acuerdo a lo establecido en la ley. También tenemos las características de las personas con discapacidades. Personas con discapacidad motriz. La persona que hace uso de este servicio presenta limitaciones, ¿no?, en el movimiento del cuerpo, sobre todo en las piernas y fuerzas de desplazamiento o en los brazos. Las personas con discapacidad visual significa los ciegos o con una dificultad visual. Personas con discapacidad auditiva, los que son sordos, la cual no permiten autoevalente o desearlo acompañado por los familiares más dependientes de esto. También tenemos que es un CONADIS, que es un órgano ejecutivo público dependiente del Ministerio de la Mujer. Es una agencia cuyo propósito es la lucha para encontrar leyes y respeto para las personas vulnerables. Su función es de normar, prever, promover, coordinar, dirigir, supervisar, fiscalizar, registrar información, monitorear y realizar evaluaciones de las políticas, planes y programas para las personas con discapacidades auditiva, visual, motora, psicosocial, intelectual y entre otras. También tenemos que los beneficios que otorga el carnet del CONADIS, ¿no?, que es un pase libre que todas las personas deben tener, en este caso las personas con discapacidades, tanto para embarazadas, personas adultas, personas con discapacidades funcionales y personas con discapacidades visuales y auditivas. Una sugerencia que debemos poner en práctica en la charla formativa de los estudiantes de Escuela de Contabilidad y Administración, ¿no? Todos debemos poner en práctica. Nosotros, las personas que viajamos también en medio de transportes públicos e interurbano, debemos respetar los asientos preferenciales normados por la ley 27050. Caso contrario, poner multa para que de esa manera puedan cumplir la ley. También debemos tener empatía hacia el prójimo, siendo más consciente y poner en lugar de la otra persona con la finalidad de que se sienta aceptada en la sociedad. De esta manera, elevar un poco más su autoestima. Esto con respecto al tríptico en los materiales que hemos usado para este video. Gracias. Lo que es el flyer, la imagen, para poder así resaltar sobre el tema de las personas que usan el medio de transporte, o sea, las personas con discapacidades, ¿no? Según esto, que fue vigente desde el año 2008, ¿no? Es un derecho que se otorgó a todas las personas con discapacidades, ¿no?, en entorno físico y urbano, ¿no?, de acuerdo a los transportes y servicios públicos que estos deben utilizar, ¿no?, reconociéndose como un derecho, ¿no? Y nosotros, las personas, que viajamos en un transporte público interurbano, debemos respetar los asientos de estas personas con discapacidad según lo ofrece la ley 27050, ¿no?, y sobre todo tener empatía al prójimo, siendo más consciente y poner en lugar a otra persona con la finalidad de que se sienta aceptada en la sociedad. De esta manera, elevar un poco más su autoestima. Sabemos que los vehículos públicos estos deben reservar asientos, espacios adecuados de fácil acceso, no debidamente señalizados para el uso preferencial de estas personas con discapacidades. Las sanciones que cumplen estos vehículos de transportes de las personas son de 12 a 15, ¿no?, de acuerdo a lo establecido de la ley. Según el CONADI, que es un órgano que está, ejecutivo, que promueve todo esto, pues un derecho para personas con discapacidad, siendo su función muy activa para que esto pueda cumplirse, ¿no?
y por eso ahí vemos que esta imagen refleja más que todo y respalda los derechos de las personas con discapacidad. Hoy vamos a exponer las personas con discapacidades diferentes al hacer uso de medios de transportes de urbano e interurbano. Bueno, la discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, le define como toda la deficiencia del ser humano, las limitaciones que las personas no pueden hacer las actividades correspondientes debido a que contienen restricciones por su deficiencia, entre la iteración de una persona a otra. Según el CONADIS, que es un órgano ejecutivo público que defiende a la población desfavorecida con estas discapacidades. Esta regula, monitorea y controla y promueve y evalúa programas y servicios para los beneficiarios con esta discapacidad, que se encuentran con discapacidad física, auditiva, intelectual, visual y psicosocial. Conocemos también los tipos de discapacidad. En ellas tenemos las que son las físicas, que supuestamente es la discapacidad que más vemos habitualmente. En esto consiste en no mover las piernas o los brazos. En eso también tenemos la auditiva, que es una pérdida total de la audición en cada oído. Las personas con esta discapacidad se distinguen entre sordas, o una deficiencia de un problema profundo. También tenemos las personas con discapacidad intelectual, que se limitan tanto al funcionamiento intelectual como las conductas adaptativas, o sea, el cuidado personal y habilidades sociales, O sea, son personas que no tienen un cuidado personal de su persona. Bueno, también tenemos a las personas con discapacidad visual, que en este caso son las personas que tienen tipo de ceguera, o sea, pérdida de la visión completa y disminución visual, que no pueden ver bien. También tenemos a la discapacidad severa, Esto se refiere a las personas con deficiencia, o sea, el grado de dependencia, ya sea por ayuda biomecánica, que no utilizan en estos tipos de poder acceder a los transportes, Como este es el carnet amarillo por su discapacidad. Bueno, el servicio de transportes urbanos e interurbanos se constituye de microbús, combis, taxis y colectivos, Que estos son los medios de transporte donde las personas pueden, ir en ello. Tenemos estrategias de inclusión. Las estrategias de inclusión son más que todas con personas con discapacidades, o sea, las actividades cotidianas que conllevan prácticas y políticas diseñadas para identificar y eliminar barreras como obstáculos físicos. También podemos decir que es hacerlo que los productos, las comunicaciones y el ambiente físico puedan ser utilizados, y también podemos recibir el trato justo de personas sin discriminación, modificar cosas, procedimientos o sistemas para permitir que una persona con discapacidad lo use al máximo posible, También podemos decir que es eliminar la creencia de que las personas con discapacidades no están sanas o son menos capaces de hacer cosas. Es un estigma o un estereotipo. Según esta ley, la Ley de Discapacidad 2997.3, dice que el artículo, según la finalidad de la ley, es un marco legal para la promoción, protección y realizaciones en condiciones de igualdad de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su desarrollo, inclusión y plena efectiva en su vida política, económica, social, cultural y tecnológica. Según el artículo 2 de la definición de discapacidad 2.1, dice que la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente al interactuar diversas barreras actitudinales y del entorno, en la que se puede verse impedido de ejercer sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad, a la igualdad de condiciones que los demás. Según el artículo 3, describe que los derechos de toda persona con discapacidad tienen los mismos que toda la población. Esto garantiza un entorno propio, accesible, equitativo y su propio sin discriminación. Según el otro, que dice, los derechos de las personas son interpretados de conformidad a principios de derechos contenidos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, con los demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados en el Perú. Bueno, en conclusión tenemos que se mostró en el trabajo, la discapacidad no significa la imposibilidad. Las personas con discapacidad también tienen discapacidades en relación a ellas. Están posibilitadas para trabajar,
Por lo tanto, deben tener acceso a un empleo digno y productivo sin discriminaciones debidas a sus circunstancias. La cultura de conciencia y respeto de que se habla, así como la integración de las personas con discapacidad, debe haberse resaltar. Las personas con discapacidad severa se enfrentan a diversas barreras al desplazarse en la ciudad y en el transporte público. Por ello, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones queremos dar a conocer sus derechos y respetarlos. Las personas con discapacidad severa pueden obtener ante CONADIS el carné amarillo, que les otorga el beneficio del pase libre en el transporte público urbano e interurbano. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden desplazarse gratuitamente en estos servicios. Desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones exhortamos a los transportistas a cumplir con la norma. El pase libre es un beneficio garantizado en la Ley 3412 para que los niños, adultos y ancianos con discapacidad severa puedan desplazarse gratuitamente en los servicios de transporte público urbano e interurbano. Los transportistas que incumplan la norma pueden recibir una sanción de hasta el 20% de una UIT y la inhabilitación vehicular para prestar el servicio de transporte público. También tenemos un cuestionario que hemos realizado para la intervención de todo el proceso de charla informativa. En este caso sería: ¿quieres que la charla fue beneficiosa para usted? Conoce si usted tiene algún familiar con discapacidad, ¿no? Sobre todo la persona. También que los transportes cumplen con las normas frente a las personas con capacidades diferentes. O usted recomendaría a otras personas que participen en este tipo de trabajo con responsabilidad social. El tiempo utilizado para su participación en el presente trabajo fue apropiado. Con esto tenemos lo que es en el Google formulario para las personas que puedan participar y responder a estas preguntas con sí o no. Gracias.